parte se relacionó, si yo puedo ir a juicio contra otro hermano mío. Los tiempos han cambiado tanto que hay creyentes ya que justifican, porque hay mucha gente tan tramposa que dicen que son cristianos y a veces no son nada, y eso ha traído muchos problemas. Sin embargo, yo creo que en Corintios habían también gente así, y Pablo le dijo el principio, el fundamento de que vale la pena sufrir el agravio. Pero mencionó un problema que se relaciona con la sexualidad. Y entonces él mencionó que muchos de ellos vinieron de ese contexto. El contexto de Corintio, ¿verdad? Era tan común la forma de vivir del corintio que hay un verbo que se dice corintiezar, más o menos así, que en griego lógicamente significa hacer el corinto, pero habían dos cosas y ese era un verbo que se relacionaba. Así que este tema es tan relevante como lo era anteriormente en la sociedad de Pablo, como vivió, pero también hoy parece como si se hubiese escrito para el día de hoy, porque la gente nada más habla de sexo y creen que todo es eso. Y entonces uno dice, bueno, pero la Biblia habla de eso. Sí, la Biblia habla de eso. Porque en los tiempos de la Biblia era un problema más grave, o yo digo tan grave ya, porque ya no se puede decir así, como el problema de hoy. Así que fue relevante en los escritos del Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento se habló de muchas cosas importantes, hasta del aborto se habló en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos en la Biblia capítulos dedicados a diferentes facetas. Por ejemplo, encontramos un capítulo dedicado a las prácticas del amor, 1 Corintios 13. Encontramos también un capítulo dedicado a estimularnos, se le llama el Salón de la Fama de la Fe, los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11. Tenemos el capítulo que habla del fruto del Espíritu, Gálatas 5, y la obra de la carne, que son manifiestas, que están uno del lado de la otra. Tenemos un capítulo como el capítulo 11 de 1 Corintios, que ya tomando como referencia parte del 10, termina con la cena del Señor. Pero aquí hay un capítulo que hay que tenerlo pendiente sobre la inmoralidad sexual o sobre los placeres sexuales. Que Dios sabe que cómo nos hizo, Dios nos hizo con deseos sexuales. ¿Por qué Dios nos hizo así? Eso es una maldad de Dios, para que ustedes sufran, para que la gente sintiera atracción y después dice Dios, no, eso no va. No, porque Dios fue que lo hizo. No fue el diablo, ya lo vimos los principios. Dimos 3 principios fundamentales sobre la sexualidad. Dios es el autor de la sexualidad, no es el diablo. Ahora, el Dios que la hizo también la reguló dentro de los límites del matrimonio. Ahora tú dices, pero en el antiguo yo encuentro que fulano se casó con fulano y los patriarcas fueron los primeros. Pero al principio no fue así. Y luego entonces en el Nuevo Testamento se regula esa realidad y Dios trata de que la gente entienda mejor. Una palabra que se usa aquí en 1 Corintios capítulo 6 es la palabra fornicación. Y es una palabra general, genérica. Pudiera decirse relaciones fuera del matrimonio, pudiera decirse todo lo que se relaciona con pecados sexuales en sentido general. Por eso muchas traducciones, incluyendo la Reina Valera actualizada, la Reina Valera 77, lo traducen como inmoralidad sexual. No dicen la palabra fornicación, sino inmoralidad sexual. ¿Pero qué dice Dios? Era común, para decirle un poquito de historia, era común en Corintio. Eso, la fornicación, pudo haber sido tan común en Corintio como lo es hoy en muchas de las naciones del mundo que vivimos. Los corintios parecían tener indiferencia a este pecado, como lo es la gente en la actualidad también. Lo veían como algo normal, como lo ven hoy en día igualmente en muchas naciones. Negaban lo pecaminoso y lo condenable de este pecado, como también lo niega la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Por eso vamos a dar algunos principios que le hemos llamado murallas, fundamentos, como usted quiera llamar, contra la impureza sexual que aparecen aquí en este pasaje de 1 Corintios 6, del 12 en adelante. Dice el primer punto: debo tener la convicción de que un patrón o estilo de vida de impureza sexual manifiesta un estilo de vida impío. Dice el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice, ¿qué fue lo que se habló?
Para los que no vinieron ese día, si ustedes notan, se mencionan unos pecados relacionados con la sexualidad, pero también pecados generales, que son tan importantes como los pecados sexuales. Por ejemplo, en los versículos 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos. O sea, muchos de ellos vinieron de ese contexto, vivieron esa realidad. Pero ya ustedes, Pablo le dio un voto de confianza y le dijo, pero ya ustedes han sido lavados, ustedes han sido justificados, ya ustedes han sido puestos aparte para el servicio del Señor. Pero ya, por así decirlo, le dedica un espacio a la parte que mencionó sobre la sexualidad. Mencionó, por ejemplo, afeminados y mencionó también los que se echan con varones. O sea, los adúlteros y los que se echan con varones. O sea, menciona varios grupos, pero él le dedica un espacio a lo que se llama la inmoralidad en el orden sexual. El contexto entonces claro, ya ustedes saben lo que pasó. En 1 Corintios 5 había uno que estaba viviendo hasta con la mujer de su padre. Y entonces Pablo tenía que poner en claro qué vamos a hacer con estas cosas. Este hombre estaba viviendo, como ustedes saben, y los líderes estaban contentos porque no lo enfrentaron. Parece que se dejaron llevar de lo que creen las personas en su alrededor, porque se cree que había dos grupos diferentes. Incluso había una corriente gnóstica ya en esos tiempos que decían, el cuerpo no importa, usted hace lo que usted quiera con el cuerpo, lo que importa es el espíritu. Y eso se ve por la forma como de lo que se celebraba en el templo de la gran diosa Diana de los Efesios. Bueno, Diana de los Efesios era de los Efesios, pero también era de Corintio. Había un templo, para ponerlo en perspectiva, en Corintio, que era un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Había varios templos, había un templo a Apolo, a Afrodita, hasta había templo a Isis, dioses egipcios, para que ustedes entiendan. Pero este templo de Afrodita tenía dentro de su culto, ya lo he dicho antes, pero se lo mencionó de nuevo, 1000 prostitutas dedicadas al servicio de esa diosa Afrodita. Y entonces ellas tenían, ya ustedes saben, de día la gente iba, era una ciudad porteña porque tenía un puesto por arriba y puesto por abajo. Entonces había mucho movimiento. Y no era una ciudad universitaria como Atenas, que era una ciudad de estudio. La de Corintio era comercial. Entonces en el comercio también hay turismo y hay un turismo de aquella época que los marineros entraban y salían. Entonces habían esa situación. Pablo se da cuenta de que los creyentes no han entendido esa realidad. Y por eso él dice lo que estaba diciendo aquí. Es verdad que, como dije yo en la predicación anterior, pero bueno, si la sexualidad es un don de Dios y que no es sucio, ¿por qué debo esperar 4, 5, 10 hasta que Dios me dé un esposo o una esposa? O quedarme soltero si así Dios lo quiere. Ese es el argumento que tenía la gente. Todas las cosas me son lícitas, dicen ellos. O sea, yo tengo libertad en Cristo, hasta en Cristo. Pero Pablo, por así decirlo, les responde, pero no todas convienen. Y ellos seguían diciendo, todas las cosas me son lícitas. Y Pablo dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea que hay dos fundamentos en esto. No todas las cosas tienen que hacerse. No todas las cosas, porque el grupo diga que se haga, hay que hacerlo, porque todo el mundo tiene 2 mujeres, hay que tenerlas. Eso no es así. Y la otra es, si esclaviza a usted, si lo esclaviza. Hay personas que son esclavos de la sexualidad, de muchas cosas, pero aquí se está refiriendo a la inmoralidad sexual. Son esclavos, no pueden salir. Solo ellos piensan en eso nada más. Y hay muchos enfermos en cuanto a esto. Enfermos extremos, que hay que de verdad hay que vigilarlo. Porque no respetan. Ellos ven una escoba con una falda y ya están, ya. ¿Usted entiende lo que quiero decir? O sea, que su mente ve cosas. No le pasa como un señor que había una señora bien parecida, muy buena creyente, que estaba en un avión, pero desde que ella se montó en el avión, nada más era así, mirándola de arriba abajo. Y la miraba otra vez, y volvía y la miraba, y volvía y la miraba de arriba abajo. A veces uno mira, pero hay que tener cuidado como uno mira a una gente. Y bueno,
Y cuando al final del vuelo, él se le acerca, yo creo que era dominicano tal vez, y le dice, ¿la puedo ayudar? Como con la maleta para ayudar. Dice, primero vístame. Porque que la desnudó parece. Hay personas así que tienen una mente que usted se da cuenta que algo están haciendo, están tramando. Otro más osado dirán, si el predicador está enseñando que mi sexualidad es un don de Dios y que no es sucio, entonces vienen y preguntan eso. Cuando esté solo muchas veces, tiene que pensar mucho en esto, porque ahora mismo con los aparaticos, como dice alguien, con los celulares, con las computadoras, la pornografía está en el cenit. Le mandan a los muchachos inexpertos relaciones así, ¡pam! Se lo metrallan, le ponen virus. Después de la droga, las armas, primero las armas, la droga, y hay muchos que dicen que la droga compite con la pornografía en el mundo en cuanto a dinero. O sea que no son gente que están ganándose 3 pesos, miles de millones de dólares que está en juego. Y por eso ellos dicen, tenemos que captar, como la droga, tienen que captar gente. Y ahí apelan a eso y dañan muchas mentes de niños y jóvenes. Y déjeme decirle que hay muchos viejos también que tienen la mente un poquito torcida. Quiero ser cuidadoso con esto para que no piensen, pero el Señor es que sabe. El Señor es que sabe. Hay gente que se pegan en la pornografía como si fuera a comerse un caramelo. Y la palabra pornografía viene de la palabra griega fornicación, de donde viene fornicación, que es la palabra porneia, para que entiendan mejor. Y yo reflexiono, cuando estés solo, tú como joven, pienso en los jóvenes principalmente, pero también algunos que tienen ciertas libertades, y te manden por las redes cualquier pornografía, o simplemente desnudo, dígale no, dígale tac, tac, dele X. Esto puede ser el primer paso para Satanás, la carne y el mundo, atarme. Fíjense que puse todo junto. Recuerden que muchos grandes han sido atrapados en esto. Dice en Proverbios capítulo 7, 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Ustedes recuerdan ese capítulo de Proverbios 7. Yo se lo voy a narrar más o menos así. Salomón lo vivió viendo a un joven falto de entendimiento. Dice, estaba yo mirando por la ventana, mirando a través de la celosía, o sea, de los espacios que hay entre una persiana, como decíamos antes. Y vi a un joven falto de entendimiento, donde se le apareció una mujer con semblante descarado, le dijo, sacrificio de paz he prometido, hoy he pagado mis votos. Oiga, hasta espiritual era ella, le habló de las cosas de Dios y todo. Ya yo estoy bien con Dios, ven conmigo, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa del dinero llevó tras él, o sea que no viene por ahora. Vamos, embriaguémonos. Dice, he adornado mi cama con cordoncillo y le he perfumado. Oye, pero cualquiera se la puso ahí de pechuguita. Y entonces Salomón ilustra ese, dice, como una saeta traspasa el corazón de un ave, así mismo, ese joven falto de... Y Salomón sabe lo que está diciendo, ya un hombre veterano que ha visto muchas cosas, y se lo quiero ver, las 2 ilustraciones que pone en Proverbios capítulo 7, porque este es un tema que debe ser tratado de vez en cuando. Dice, al punto, me gusta esta parte que dice, lo rindió con la salamería de sus muchas palabras, la suavidad. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, entonces viene una exhortación. Y dice, como hijo, oídme. Y está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerre en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol. Mira qué ilustración. Aquí dice la muerte. Es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Y te dice, wow. Esto es tan delicado que la Biblia por eso lo trata. No es verdad que es verdad que tenemos que ser equilibrados. Ya enseñamos los principios. Dios hizo la sexualidad, pero Dios también la reguló, no es a lo loco. No es un deporte. Y eso es lo que pasaba con los hermanos en Corinto.
Y por eso Pablo le dice en 1 Corintios 6, 11, y esto era ya alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Puede que alguien piense, no, hermano, en esta cosa no hay esperanza. Yo tengo un médico amigo mío que dice, no, la naturaleza del hombre no es para... Digo yo, pero es una actitud egoísta de tu parte, tú piensas en ti. Tú lo que haces es que te arruina a los demás. Cuando tú tienes eso, lo que tú haces es que atenta contra el sustento de tu familia. Y si tú sigues así por ahí, porque eso tiene consecuencias de todo índole, económica, física, emocional, de todo. Y eso se ve en el pasaje. No hay esperanza, pero muchos de los que escucharon esta carta pertenecían a este grupo que Pablo llama lo que eran antes. Entonces, si ellos vinieron de una vida así y fueron cambiados, ¿por qué los que ya han conocido al Señor no se enderezan y dicen, espérate, esto no es una conducta que caracteriza una vida cristiana? Pero puede que piense que Dios se ha olvidado de usted y te dice, pues yo estoy soltero y yo me voy a quedar así. Y soltera, eso se ve mucho. Y entonces, ellos han visto mucha gente dice, no, la solución es tener hasta que vivamos y después decidimos. Y al final no se decide muchas cosas. Entonces Pablo escribe en 1 Corintios 7, hablando nada más de la soltería. Bueno le sería como yo, quedarse como yo, pero a causa de la fornicación, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Porque el matrimonio o tener una esposa y un esposo te evita muchos pecados relacionados con esto y mucho desenfreno. Y muchos que han estado solteros por mucho tiempo saben lo que yo estoy diciendo. Recordar que Dios no se olvida tampoco de las tentaciones, porque puede ser que una gente sea tentado. Porque ¿cuál era el argumento? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. No es negando los impulsos que se llega a Cristo. Dice, no, Dios me puso a estas hormonas que se me revoltean y yo tengo que luchar. No. Esos no son los canales. Ponga la mano del Señor, el Señor sabe. ¿Y cuáles son los caminos? Bueno, Dios es matrimonio. Dio muchas formas para... No todo el mundo tiene la capacidad, como dice Pablo en 1 Corintios 7, de quedarse como él sin casar. Pero dice, si el Señor así lo permite, bueno, pues está bien. Ah, eso lo dices tú porque estás casado. Es posible, tal vez. Yo no quiero que me malinterpreten. Y quiero que todos se casen bien. Y todo el mundo quiere casarse y tener hijos. Pero a veces suceden muchas cosas que uno no tiene control. Y eso es lo que uno quiere evitar. Así que ahí caemos en el punto número 2. Debo tener la convicción de que mi cuerpo, incluyendo mis partes y capacidades sexuales, existe para el servicio del Señor. Dice Pablo, el vientre para las viandas. Eso es lo de que decían ellos. En otra palabra, el argumento era un contraargumento. A Pablo le estaban diciendo, Pablo, Dios hizo el estómago. ¿Y qué hace uno? ¿Qué come? ¿Qué le hace la gente cuando tiene hambre? Va a un restaurante y come. Bueno, pues hay gente que dicen que también cuando tienen otra cosa van por ahí y hacen, porque eso es normal, eso es natural. Dice Pablo, un momento, se equivocaron. Y ahí aclara, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, no es para la inmoralidad. Tiene que ser disfrutado dentro de lo que Dios ha establecido. Sino para el Señor. Y luego pone al revés, dice, y el Señor para el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo mío no es mío, es de Dios. No me pertenece. Y por eso tenemos que pensar muchas veces en eso. Es verdad que comienza con un absoluto un poco engañoso. Todas las cosas me son lícitas. La idea es, tengo un estómago y ya lo sabemos. Y la gente dice, ¿lo voy a usar? No. Dice Pablo en Romanos, hablando del cuerpo, ¿cómo el cuerpo? Porque había una dualidad, un pensamiento gnóstico que decía que el cuerpo era malo, que lo que importa es el espíritu. Y habían dos corrientes, pero esa era una de ellas. En Romanos dice Pablo, así también, Romanos 6:11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus
desenfreno, concupiscencia. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de maldad o de iniquidad, sino que nosotros tenemos que usar nuestros cuerpos como presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Eso de que la carne es mala y usted se pellica, no es así. La carne es el deseo pecaminoso. No es que el cuerpo es malo. Dios lo hizo que es neutro en un sentido. Lo hizo para un propósito, para glorificar a Él. Pero la gente piensa que puede hacer con Él lo que quiere. Después de ustedes ver ese versículo 13, que dice que el cuerpo es para el Señor y no es tuyo. Tú no puedes decir, este cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiero. Entonces, hay gente que dicen así. Son famosos cuando estábamos chiquitos, de que veíamos la leyenda de Narciso que se paraba en el lago, a la orilla del lago, y se veía, yo sí soy bonito, yo soy el mejor. El narcisismo dicen a eso. ¿Verdad que sí? Bueno, pero en el creyente, usted no puede decir, este cuerpo es mío. Usted tiene que decir, este cuerpo le pertenece a Cristo. Yo una vez, recién convertido, me regalaron una camiseta de esas que vienen de Nueva York, que te regalan en inglés con un letrero, dice, my body belongs to me. Pero yo, dice, precise body share, algo así, no me acuerdo la pronunciación correcta, dice, mi cuerpo pertenece a mí. La traducción sí me acuerdo, pero yo lo comparto. Decía ese letrero y yo con mi letrero. Y me agarró Gregorio Smart, un misionero, y dice, ¿usted sabe lo que dice ahí? Yo dije, sí. Dice, pues no se ponga esa camiseta. Ese cuerpo no es suyo, no le pertenece. Pertenece al Señor y usted glorifica al Señor a través de Él. El asunto es que uno piensa que uno es dueño de todo. En la soledad de tu habitación, observa todo tu cuerpo. Da gracias a Dios por cada parte. A veces estamos inconformes con lo que Dios nos ha dado. Hay gente que dice, esta nariz, ¿por qué no me dio un poquito de nariz más para acá? Esta nariz chata que yo tengo, esta nariz chiquita, esta oreja, que qué sé yo, ahora con la mascarilla es un lío. Yo veo gente que se pone esa mascarilla y le queda bien. Y a mí como que la orejita me duele. Y estos dientes tan grandes que a mí me dieron. Este pelo, yo debía tener el pelo de otra manera. Y este color de piel, señores, esto son tonterías todo eso. A veces los pacientes, ustedes saben que yo hago patología mamaria. Y entonces a veces un cirujano plástico de vez en cuando me manda un paciente para que yo lo evalúe y dé visto bueno y diga que está todo bien. Entonces los pacientes me preguntan, doctor, ¿qué usted cree de la cirugía plástica? No me pregunte, yo no sé de eso. Hable eso con su cirujano plástico. Para mí existen dos tipos de pacientes. Los sanos y los enfermos. ¿Cuál usted quiere? A mí no es feo ni bonito, es sano y enfermo. Porque yo hago patología y enfermedades. Yo no veo nada feo si está sano. Porque yo he visto a los ojos de los hombres cosas lindísimas que hay que quitarlas. Y cosas que son, como dicen las señoras mayores, unas agüitas, doctor, que usted va a encontrar ahí. Y están bien, están sanas. Entonces es bueno que la gente entienda que lo que importa es estar sano. Pero ya ustedes saben, ahora le han vendido que es perfecta, que tiene que estar ni muy parada, ni muy levantada, ni muy bajada, ni muy para arriba, ni muy a la derecha, ni muy para la izquierda. Y la gente dice, no, esta no me gusta la mandíbula, me la recorto, hasta los dientes me los echo para atrás. Es verdad que hay dientes que están torcidos, que hay que enderezarlos. Y que hay articulaciones que son patológicas. Pero yo no estoy hablando de cosas patológicas, estoy hablando de cosas que no son patológicas. Y que la gente se pone loca. Otras veces también, miren ustedes, la masturbación invade tu mente. Hay muchos jóvenes que ya nada más hablan de eso. Siempre cuando eran niños, tal vez no sé si es la edad, pero entre los muchachitos nada más se hablaba de eso. Bueno, usted tiene que entender que la masturbación, hay muchos que han llamado psicólogos y dicen que eso no tiene ningún problema, que todo. Yo pienso que si la gente le llega así, por medio de Dios, que ¿usted entiende? Pero hay que hacer malos pensamientos. Entonces la masturbación tiene que acudir a la lascivia y a pensamientos pecaminosos. Entonces así no, papá. Y yo se lo digo porque a mí nadie me puede decir, porque yo me convertí siendo un adolescente. Entonces nadie me puede decir cómo es eso, ni cómo no es. O sea, yo conocí al Señor muy temprano. Que debí ser más antes todavía, pero bueno, uno a veces no entiende las cosas. Así que, en tercer lugar, debo tener la convicción de que mi unión con Cristo incluye mi cuerpo
y que no es cancelada ni suspendida en una experiencia sexual ilícita. Eso es un principio grande. Porque la gente dice, no, yo por ahí voy y hago lo que quiera y eso es mío. Me lavo y ya con agua y jabón tiene, dice la gente. Dice Pablo en el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es como para que uno diga, espérate. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. Y ahí viene el no más rotundo que aparece en los escritos de Pablo. De ninguna manera, de ningún modo. Carballosa dice que ni se te ocurra pensarlo. O sea, él dice que da la sensación de que eso es. Nos habla entonces aquí del poder de Dios. Es un tema tan delicado que Pablo, diferente tal vez a los creyentes de hoy, no hablando de Cristo en ese tema. Esos son temas de sexualidad, eso es de la psicología. La Biblia no puede hablar de eso. No, la Biblia habla y dice, espérate, cuando usted se une a otro que no es suyo, es una unión que no es correcta. No es una unión correcta. Es un tema que se relaciona con la inmoralidad sexual, pero tiene que ver con mi unión con Cristo. Es como para ponerle como una cosita a uno ahí, ve, como, oye, yo estoy en Cristo, ten cuidado. Es un tema fuerte, pero alguien diría, yo no lo puedo creer, porque la Biblia tiene que poner a Cristo en esto. Esto no se puede espiritualizar así. Porque Cristo es que me va a frenar en un momento como ese. Sí, pero yo estoy en Cristo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que servir al Señor. Yo no puedo servir a lo loco. Entonces eso te frena. Y el Señor con el Espíritu Santo en tu corazón, aunque tú tengas muchas cosas, hay muchos tipos de tentaciones, hay muchos tipos de pecados, hay mucha gente grande a los ojos de los hombres que han caído en esto. Yo soy chiquito, o sea que oren por mí siempre. Porque a mí no me interesa. Yo no me interesa ser de que fuerte, no, aquí venciendo. Porque hay gente que se equivocan en esto. Hay algunos que minimizan este asunto y hay otros que dicen, eso no es nada, de esa manera. Y otros dicen, no, yo voy a ir a enfrentarme, a ver. Métete en la boca del lobo. Por eso el mandamiento está claro aquí. No se haga fuerte, huid. Eso viene más adelante. Bueno, del joven, yo recuerdo un joven que me hizo esta historia, que tenía el cinturón en la mano, un joven creyente, un joven. Ya se iba a quitar los pantalones, ya ustedes saben, el hombre estaba avanzado en su situación. Y la muchacha que no era ni iba a la iglesia, ni era cristiana, pero que había oído que sí a él le gusta la cosa del Señor, porque hasta la predicó en una ocasión. Y ella le preguntó, le hizo una pregunta tonta aparentemente, yo creo que fue de Dios. Dice, si Cristo viene hoy, ¿qué te pasaría? El hombre se abrochó su pantalón y se mandó corriendo. Él hizo esa historia, pero no siempre. Después supe que después no se la quedó con el pantalón abajo en otra ocasión. En segundo lugar, del señor setentón, que habla con un joven cristiano y le dice, ¿cómo tú tan joven puedes contenerte? El joven cristiano, él es una persona de 60 largo, y le pregunta, ¿y cómo tú te mantienes? Eso es lo que yo no entiendo, este muchacho, mira. Y les hace conversación, porque se ha vendido la idea de que esto es imposible, que José, eso fue una historia ahí en la Biblia, pero eso no puede ser. ¿Sabe qué? Miren cómo dice el texto, y eso llama la atención. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En otras palabras, si el poder que Dios tuvo para resucitar a Cristo es el mismo poder que nos puede guiar para poder no caer, y aparte de los consejos que aparecen aquí, no se lleven, no se confíen, confíen en el Señor y en el poder de Dios. No confíen en su poder, en que usted tiene la fuerza, que usted se va a meter. Eso no es nada, yo voy a ir otra vez. A veces que eso no va a pasar nada. ¡Pah! Vuelve y cae. Pasa eso. Así que en cuarto lugar, debo tener la convicción de que no existe la actividad sexual casual y sin compromiso. Dice el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Con Cristo, si ustedes ven un esquemita ahí que uno pone, no sé si yo lo puse. Con Cristo es un espíritu, una ramera es un cuerpo, miembro de Cristo, miembro de una ramera. La palabra ramera ahí puede ser que conlleve más el acto mismo. Pero también hay que retrotraerse a la historia de lo que había en Corinto, que habían 1000 prostitutas dedicadas al servicio de la diosa.
de Afrodita, y había un templo para eso, para que la gente fuera. Y era gratis, imagínense usted. Es una locura. La idea del sexo recreativo existía en el tiempo de Pablo. La gente, yo recuerdo una época que se puso de moda aquí que decían que alguna gente de ciertos recursos económicos iban a una villa y que echaban la llave de la habitación a ver quién le iba a tocar. Así era que estaba allá. Y todavía hay mucha gente que piensa que esto es rumba abierta para baile y que baile todo el mundo. Será así. En los tiempos de Pablo existía esto. Ya hemos mencionado que lo que pasaba en Corinto. Piensa, hoy en día es lo mismo que se le quiere vender a los jóvenes. Que el sexo, se comienza con los jóvenes, pero ya eso era cuando yo escribí este mensaje, en los años 80 y pico. Sí, bueno, le he hecho arreglo. Y yo puse, es lo mismo que se quiere vender a los jóvenes, que el sexo es casual, recreativo y sin compromiso. Pero ya esos jóvenes que eran jóvenes ya tienen hijos grandes y de todo, igual que yo. Sí, quieren sexo, pero la gente quiere sin compromiso. Y no quieren asumir responsabilidades. Es increíble, antes cuando una muchacha quedaba embarazada era una cosa grande, la mandaban de que para la capital a estudiar, pero era para que el embarazo lo pasara lejos. Era así, para que no dijeron, o para Santiago, lo de la capital, o para Puerto Plata, qué sé yo, pero lejos. Pero ahora hay una epidemia tan grande que los hombres dicen, revisa bien porque ese tal vez no es mío. Oiga, ¿cómo que estamos ya? Y niegan todo, porque los viejos eran vagabundos antes, también. La gente tenían un hijo a cada lugar, pero lo declaraban por lo menos y le daban el nombre y asumían responsabilidad. Ahora ni eso. La gente piensa que el sexo es como una recreación y por eso quieren poner en las escuelas que a los niños hay que enseñarles educación sexual. ¿Qué quiere decir educación sexual? Esta bobolita sirve para esto, lo otro, y esto para aquello, y esto para aquello, y esto sirve y tú lo entras por aquí, lo sacas por allí, y ya. No le dicen que eso tiene responsabilidad. No le dicen que si tú puedes embarazar a una muchacha, entonces tú tienes que asumir. Y todo lo que tú estás haciendo, estudiando y todo, tú tienes que asumir responsabilidades. Pero como nadie quiere asumir nada, hay muchísimas madres solteras en República Dominicana. Tanto que hasta se ha hecho una apología de la madre soltera. ¿Y por qué? Bueno, porque hay mucha gente que es a lo loco que están. Ellos piensan que el sexo es una recreación, es un deporte. Un deporte, para ponerlo de esa manera. Y por eso quieren también el sexo sin compromiso, no asumen responsabilidades y hasta quieren una cosa que se le apruebe el aborto. Ya para ellos ya tener todavía esto, porque ya si yo no quiero ser muchacho, porque yo embaracé, yo estaba en la universidad, me tronchó mi futuro. Quieren que se apruebe para castigar al inocente. Y no que se castigue, que porque fue por violación. Bueno, pues castiguemos al violador, no hay niño que no hizo nada. ¿Entienden? Quieren una ley que castiga al no nacido, pero sobre el violador nada se habla. Eso pasa. Eso es lo que está pasando, las 3 causales. Embuste, ¿qué 3 causales? Si ya la parte médica todo el mundo sabe que eso está pautado ya. Una mujer llega con una preeclampsia severa, una hipertensión en el embarazo. Es raro que se muera ya. Eso es hoy en día. La causa, si usted es una mujer cardiópata que tiene el corazón grande y que dice que no puede llevar el embarazo hasta el final, hasta donde se lleve, se dan inductores de la madurez. Se han salvado un niño de 20 semanas y 24 semanas. Bebé. Y entonces no, esa causa es la salud de la madre. Al final lo que quieren es aprobar eso, porque después viene que yo sea como está en Estados Unidos, que la gente decide cuándo hacerse un aborto. Y se están matando miles de millones de niños diariamente en el mundo entero, miles de niños en el mundo entero. En quinto lugar, debo tener la convicción de que la impureza sexual o fornicación es una forma única de autodestrucción. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, y eso es interesante. A veces hay muchos que dicen que tal vez la borrachera y otro tipo de pecado también se asemejan a esto. Yo creo que este pasaje es muy enfático. Este es un pecado que tú no tienes que tener de que una botella de ropa o una droga. Tú usas tu cuerpo para pecar, ¿entiendes? O sea, el que fornica no tiene que buscar otra cosa externa porque tiene todos los instrumentos para pecar.
¿Entiendes? O sea, que fornica contra su propio cuerpo peca. El borracho hasta busca un compañero de borrachera y tiene que comprar una bebida. El drogadito tiene que comprar algo. El mentiroso tiene que tener un eco que alguien lo escuche. Porque todos esos pecados también están a un nivel. No como la gente piensa que esto no es nada. Así es que el que realiza inmoralidad sexual no debe buscar nada. Él es su propio instrumento. No le dicen a nuestros jóvenes la consecuencia negativa del sexo fuera del matrimonio. Por eso yo siempre he enfatizado con mis hijos. Es verdad que Juan todavía ya está en la tesis con Dios mediante. Pero yo le digo a usted, a mis hijos, y se lo he recalcado, usted tiene que terminar su carrera y después usted se casa. Porque después tú estás estudiando y al mismo tiempo, eso no es fácil. No es lo mismo tener un cartoncito buscando trabajo que estar en la universidad todavía para buscar trabajo. Es mucho más fácil estar preparado, si es posible, tener un trabajo. Fuera de aquí la gente tiene trabajo, porque se gradúa de técnico y cosas, o porque encuentran trabajo, punto. Y pueden más o menos soliviantar su situación, y eso yo lo he dicho. Pero eso fue lo que me enseñó mi papá también. Mi papá me dijo, lo único que te pido es eso sí, ese noviazgo mío, ya ustedes saben, duró 9 años. Eso yo no se lo recomiendo a nadie. 9 años. Y vamos a cumplir 33 de casados. Así es. Imagínense ustedes, estamos hablando de 42 años. Yo puedo celebrar la boda de plata casi, digo de oro, porque son 50. Pero bueno, no 9 casados, tenemos nada más 33. Pero le digo eso a los jóvenes, porque a veces los jóvenes piensan que uno no fue joven también. Y que uno no pasó por tentación y situación difícil. Pero a los jóvenes no le dicen la consecuencia negativa del sexo sin compromiso y sin irresponsable. Ahí encontraron, en el hospital de niños, habían 10 niños contagiados de SIDA, jovencitos de menos de 17 años, jugando de que al trencito y que se quedaba atrás. Es una locura que se está viviendo. Los muchachitos de ahora saben más de eso que uno. Esto es una cosa loca. Entonces tenían el VIH, pero no le dicen que el VIH se pega por ahí. No le dicen que el papiloma humano, el virus del HPV, causa de cáncer de cervix en la mujer. Varias variedades. Otros virus también. El gonococo, la gonorrea, la sífilis, que es vieja como la humanidad también. Pero tampoco les hablan del justo juicio de Dios. Como dice Salomón en Proverbios 5:11, y gima al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y con lágrimas diga, cómo me aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Así que entramos al sexto. Debo tener la convicción de que mi cuerpo es el santuario mismo de Dios, porque Dios en su gracia y misericordia y su poder me lo dio. Versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo, por cierto, el 18 era un mandato, huid. No es que usted se ponga a analizar, yo voy a ver cuánto yo me puedo sostener solo. No, huiga, mándese, váyase de ahí. El 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Bueno, había un templo en Corintio, pero un contraste grande. En Corinto había un templo de desenfreno. Pero Pablo dice aquí, ustedes, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tu cuerpo no puede ser usado para esas cosas. Y noten aquí cómo Dios no fractura tu cuerpo. No dice, bueno, el cuerpo es una cosa y mi espíritu es otra. El cuerpo obedece al diablo. No. Y no vino de que un espíritu de adulterio, de fornicación, sal de él. Mentira del diablo también. Ahí que hay que decir como yo dice. Sí, porque le echan la culpa de que a un espíritu que se llama de robo, un espíritu de adulterio. No fui yo, fue un espíritu. Mire, charlatán. El Señor no separa su condición de cristiano de su cuerpo. Por eso dice que cuando tú te unes, no es así. Así que usted tiene que aplicar y decir, este cuerpo es santuario de Dios y es así por la gracia de Dios. Debo recordar una y otra vez, Dios habita en mí por su Espíritu. Yo quiero ponerle eso en el corazón a todos. Cuando usted vea eso, usted dice, no, yo soy templo del Espíritu. El Señor está ahí. Yo estoy ofendiendo a Dios. Y eso le va a evitar muchas cosas. Pero aparte de eso, mándese. No confíe. Yo soy templo del Espíritu Santo, cuidado. Y ahí viene el número 7.
El tiempo se nos va siempre aquí, no sé, como que tan rápido se está yendo el tiempo. Es que antes nosotros teníamos 1 hora y media, ahora es 1 hora, todos juntos. Séptimo, debo tener la convicción de que mi cuerpo, incluyendo mis órganos sexuales, son propiedad adquirida de Cristo. ¿Cómo? Y eso tiene que ver con la cosa del Señor. Esto es una cosa aparte porque eso no tiene que ver. Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Por qué Pablo tiene que hablar de eso? Eso no tiene nada que ver, diría uno. ¿Qué tiene que ver la redención? Que Cristo murió por mí, con que yo peque sexualmente. Dice Pablo, ustedes fueron comprados por precio. Ustedes le han costado un sacrificio muy grande a Dios. Entonces ustedes tienen que glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y ahí pone otra cosa, dice, y en vuestro espíritu, para aquellos que hacen una división entre que el espíritu es lo que importa y el cuerpo no importa. Dice, pero las dos cosas, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Eso no es mío. Me han comprado, le costó caro. Fue al mercado de esclavos, y la palabra que se utiliza para redención en la Biblia es de donde viene cuando antes la gente se compraban en un mercado. Decía, ¿cuánto cuesta? ¡Pran! Entonces, ¿cuántos habitantes tenía Corinto en su época, según algunos cálculos? Tenía 250,000 hombres libres y 400,000 esclavos. Y era famosa después de los Juegos Olímpicos de Atenas, los Juegos Íxmicos de Corinto eran los más famosos de la época. Se celebraban unos juegos ahí espectaculares. Y porque tenían condiciones comerciales para poder hacerlo. Comprado por precio. Otra vez, hermano, Pablo mete la cruz y que Cristo no compró. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, la Biblia dice que no compraron. ¿Y para qué sirve eso? Para yo recordar, yo le he costado el sacrificio de Cristo para que me dé lo mejor. Entonces no lo echemos a perder. No quiere decir que un creyente no va a pecar, pero eso es lo que Dios quiere que no hagan. Lo que Dios quiere es que no pequemos. Y por eso te recuerda, mira, tú me costaste muy caro, yo morí por ti. Esto es caro. Tu cuerpo y tu espíritu son míos. Yo te compré con amor porque yo di mi vida por ti. Es como para que uno lo recuerde. Es verdad que entonces pudiéramos decir que la cruz sigue siendo la prevención y la cura de nuestros pecados, no importa cuál sea. La gracia, hay que decirlo, no neutraliza las hormonas. La gracia batalla contra el pecado, no contra la naturaleza. Dios nos dejó cómo canalizar nuestra sexualidad. Por eso dice el capítulo 7, habla de todo eso y vamos a entrar en eso. Y uno se hace varias preguntas. ¿Qué te libera a ti del sexo prematrimonial? Es una respuesta que aparece aquí de entender, soy propiedad de Cristo. Yo tengo que meter a Cristo, no dejarlo fuera. Otra cosa, no confiarme en mi fortaleza. No actúe con ingenuidad como el joven que Salomón dice que considera un joven simple, falto de entendimiento, que se dejó llevar, imagínate, y sin experiencia. A veces yo veo jovencitos y lo cogen una muchacha veterana sin experiencia, que tú dices, wow, está bien que usted es un adulto ya, usted quiere, pero cuando uno ve a esos muchachitos que ganando dinero y viene una muchacha con semblante descarado y le dice, wow, Dios me puso en mi camino, te puso a ti, eso es de Dios, mira qué bien. Y tú dices, bueno, hasta cristiana pero tú no has analizado la cosa. Es posible que muchos se metan en la boca del lobo para experimentar y otros se lancen pensando que tienen la fuerza necesaria. Ambos están equivocados. Así que aplicamos, si un joven comienza a poner las manos a ti, muchacha, donde no debe, tu responsabilidad es decirle, Antonio, Pedro, Felipe, lo que busca tocar no es tuyo, ni mío, es de Cristo. Tienes que comenzar por ahí. No tengo ningún derecho en dártelo hasta el matrimonio, entonces será tuyo. Soy propiedad de Cristo, pero seré tuyo cuando tú hagas lo que el dueño dice, que es lo que Cristo dice. ¿Entienden? Puede ser tuya, Dios te la da, pero tiene que hacer lo que Él dice. Si una joven, vamos a ponerle al revés, te dice, ven acá, tú eres gay, porque ahora es así que dice, antes decían de otra manera. No sea tanto, es que no te gustan las chicas o las mujeres. ¿Por qué no confirma tu amor como otros lo hacen? Tú le dices, soy propiedad de Cristo y los miembros los estoy guardando hasta que el dueño me autorice. Eso va, pero a su tiempo. Por tanto, honren, dice la Reina Valera
digo la Nueva Versión Internacional. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Porque tu cuerpo es para el Señor, porque Él lo ha destinado para los cielos, porque es uno de los miembros de Cristo, hecho santo por la morada del Espíritu Santo, porque le pertenece a Dios. Por tanto, evita contaminar tu cuerpo con la inmoralidad sexual. Pablo no puede dar razones más poderosas para la pureza sexual y el honor que decir que Cristo está metido en esto. Antes yo recuerdo que un predicador decía, Cristo no tiene nada que ver con las cosas. Y cuando yo leo esto digo, pero es al revés. Si no meto a Cristo hago lo que yo quiera. Pero si Cristo está ahí y me dice, hey, tú eres cristiano, mírame a mí, haz lo que yo te estoy diciendo. En conclusión, yo les recomiendo que lean Proverbios 7 y recuerden el mandato, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un mandato muy claro. Y tú, hijo de Dios, el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. O aún los más fuertes han sido traspasados por ella. Si piensa que no necesita todos los ingredientes que aparecen aquí, Dios te puede hacer aprender hasta la amargura de tu alma lo insensato que eres. No te confíes en tus habilidades o tu propia fortaleza. O tal vez conocimiento. Yo soy un hombre que leo la Biblia. Ya a mí no estoy exonerado. Tengo un escudo de fuerza. Mira lo que dicen aquí, huid de la fornicación. Debe confiar en la obra que Dios puede hacer en ti en obediencia a Él y a su palabra junto. No solamente decir yo sé de la Biblia. Y a veces se le olvidan los versículos en el momento como es. En conclusión, dice Jeremías, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que está diciendo ese versículo es que uno se confía en la fuerza que uno tiene, en lo que uno es, en lo que uno, no, en esto no se puede. Recuerde lo que dice 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. Dios nos cuide y Dios nos ayude a entender esto. Muchas cosas aparecen aquí sueltas en este pasaje, pero yo quisiera que ustedes se la amarren en el corazón, porque muchos matrimonios se rompen y hay que seguir orando por nosotros que estamos predicando, que tenemos también situaciones para que el Señor siempre nos cuide. Y ore usted para que el Señor los cuide, que cuide sus hijos, que cuide su familia, que el Señor sea misericordioso, confiar en la obra del Señor. Y las hermanas tienen que pensar también, porque la tentación está viniendo por los dos lados. Es por donde quiera, que ya la guerra está dictada. Así que tengamos mucho cuidado. Y recuerden, no solamente basta el conocimiento que tú vienes a la iglesia. Tienes que confiar en el Señor y meter a Cristo aquí y decir, Señor, ayúdame. Y ayúdame a verte a ti. ¿Qué tú harías en estos casos? Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque son necesarias para el crecimiento nuestro. Sabemos que vamos a ser tentados porque Cristo fue tentado. De cualquier manera, con el dinero, con las relaciones sexuales, con mentir, con inmoralidades, con tantas cosas en este mundo que se presentan. Nosotros sabemos que vamos a ser tentados. O sea, ayúdanos en las partes débiles nuestras. Trabaja, Señor, para que nosotros podamos confiar en ti y no en que nosotros somos poderosos en fortaleza. En ti confiamos y en ti esperaremos. Ayuda a aquellos que están pasando por situaciones de dificultad, que están luchando para que tú le des su gracia. Dale de tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.